realmente amenazaba a la élite emergente no era que Tartaria tuviera mejores edificios. Era que tenían energía independiente. ¿Energía independiente? Energía que no se compra, energía que no se controla, energía que no genera dependencia. La energía, en su forma esencial, siempre fue libre. No existe otro tipo de energía. Entonces lo que se nos vende hoy es un tipo Es de... exactamente eso. Una jugada de control. Economía básica. Si un recurso escasea, aumenta su valor. Y si dependes de él, obedeces. Por eso Tesla fue silenciado. Exacto. Tesla no inventó nada nuevo. Él estaba recuperando conocimiento tartario, transmisión inalámbrica de energía, torres de resonancia electromagnética, energía extraída del éter. Todo eso ya existía. Y cuando Tesla se acercó demasiado, lo cerraron, lo borraron de los libros y vendieron la narrativa de que Edison era el genio. Estás hablando de una conspiración masiva. No es conspiración, es economía. ¿Por qué crees que los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan construyeron imperios en el siglo XIX? Petróleo, banca, ferrocarriles, todo basado en control de recursos. Pero si la gente tiene energía libre, no necesitas petróleo. No necesitas bancos para financiar centrales. No necesitas ferrocarriles porque las ciudades son autosuficientes. Todo su sistema colapsa. Entonces, ¿qué hicieron? Lo único que podían hacer, borrar la competencia. Pero la energía libre era solo la mitad del problema. La otra mitad era su red de comunicación global. Su Internet. Disculpa. No me malinterpreten. No hablo de cables de fibra óptica ni satélites. Hablo de comunicación instantánea global. ¿Conocen el sistema de torres telegráficas del siglo XIX? Sí, Tesla desarrolló el telégrafo inalámbrico. Tesla lo redescubrió. Miren esto. En 1860 ya existían miles de torres telegráficas idénticas repartidas por todo el mundo. Misma altura, mismo diseño, misma función, construidas simultáneamente en continentes diferentes. Eso es simplemente estandarización técnica. ¿Con qué acuerdo internacional? ¿Con qué junta de ingenieros coordinando globalmente? En plena era de conquista, cuando los imperios competían ferozmente, ¿de repente todos se pusieron de acuerdo para usar el mismo diseño de torre? Esas torres eran parte de la red de comunicación tartaria. Resonancia electromagnética, información viajando por el éter, no por cables. Y cuando esa civilización cayó, las potencias emergentes heredaron la infraestructura, pero les faltaba el conocimiento para usarla plenamente. Por eso Tesla pasó décadas tratando de recuperar ese saber. Eso explicaría por qué Tesla insistía tanto en la transmisión inalámbrica. Porque ya funcionaba antes. Él lo sabía. Y tengo algo que les va a volar la cabeza. ¿Qué cosa? Una fotografía. Eso es Luna Park en Coney Island, 1905. El primer parque de atracciones iluminado eléctricamente. Exacto. Esa es la historia oficial. El primer parque en usar electricidad para atraer visitantes. Pero hagamos las preguntas correctas. ¿Cómo en 1905, cuando la electricidad apenas llegaba a las casas, un parque de diversiones tenía miles de bombillas alimentando torres, cúpulas y estructuras monumentales? Bueno, era una atracción innovadora. Pero mira la arquitectura. Esas no son atracciones de feria. Esas son torres de transmisión energética con cúpulas metálicas, agujas conductoras y geometría específica. ¿Por qué un parque de diversiones necesita torres con esa forma? ¿Qué estás insinuando? Que esto no fue construido en 1905. ¿Esto fue encontrado? Eso es ridículo. ¿En serio? Entonces explícame esto. Luna Park se construyó en 6 meses. 6 meses. Con la tecnología de 1905. Sin maquinaria pesada moderna. Sin soldadura eléctrica avanzada. Y levantaron estructuras que necesitaban ingeniería eléctrica de alto voltaje, torres de metal de varios pisos, sistemas de iluminación sincronizada y una red eléctrica que no existía en esa zona de Nueva York. Es sospechosamente rápido. Porque no lo construyeron, lo desenterraron. Miren el suelo, miren cómo las estructuras parecen emerger del terreno. Miren cómo las bases están enterradas. Esto fue un sitio tartario, un complejo de torres de transmisión energética. Pero hay registros de construcción, planos. Hay registros de reacondicionamiento, no de construcción desde cero. De hecho, ¿saben qué pasó con Luna Park? ¿Qué pasó? Se quemó 3 veces. Tartaria no era un término vago, era un imperio, y alguien decidió que debía borrarse.
Pero si era un imperio tan importante, ¿por qué no hay más registros históricos? Los hay, solo que no los enseñan. Miren estos mapas. Mapa de Abraham Ortelius, 1570. Mapa de John Speed divide Tartaria en múltiples regiones. Mapa francés de 1754. Tartaria ocupa un tercio de Asia. Mapa británico de 1855. Tartaria aún aparece como entidad política. Pero esos son solo mapas europeos especulando sobre territorios lejanos. ¿Especulando? Estos mapas muestran capitales marcadas, fronteras definidas, divisiones administrativas, rutas comerciales. No especulas con ese nivel de detalle. Pero si Tartaria era tan real, ¿dónde están sus textos, sus crónicas? Destruidos, pero no todos. Hay referencias en textos que sobrevivieron. Marco Polo menciona el gran Khan de Tartaria. Genghis Khan es descrito en crónicas persas como emperador de Tartaria. Registros rusos del siglo XVII hablan de embajadores tartarios. Pero después de 1850, silencio. ¿Qué pasó en 1850? Lo que siempre pasa cuando alguien quiere reescribir la historia. Centralización del conocimiento. Fíjense en estas fechas. 1850. Fundación masiva de museos nacionales en Europa y América. 1860. Estandarización de sistemas educativos estatales. 1870. Creación de sociedades geográficas oficiales. Todo en 30 años. Eso es solo modernización institucional. ¿O es control de la narrativa? Porque justo en ese periodo, los mapas antiguos empiezan a ser catalogados como inexactos. Las crónicas que mencionan Tartaria se archivan como folclore. Los edificios que no encajan en la cronología oficial se redatan. ¿Redatar edificios es normal en arqueología cuando hay nuevos descubrimientos? Claro, pero ¿qué pasa cuando todos los redateos van en la misma dirección? Edificios que en mapas de 1700 aparecían como antiguos, en 1900 se redatan como construidos en el siglo XIX. Conveniente, ¿no? Pero dejemos los mapas. Hablemos de algo más tangible, la arquitectura. ¿Qué pasa con la arquitectura? Que no tiene sentido. Nos dicen que en el siglo XIX, sociedades que acababan de salir de revoluciones, hambrunas, guerras, de repente construyeron capitolios monumentales, bibliotecas con cúpulas de hierro, teatros de ópera con acústica perfecta, todo en décadas. La revolución industrial permitió eso. ¿La revolución industrial? Aquí viene la cruda realidad. ¿No tenían herramientas para construir esas obras? ChatGPT, ¿sabes cuándo se inventó la grúa de vapor? En la década de 1830. Exacto, 1830. Pero el Capitolio de Washington se empezó en 1793. La Catedral de San Pablo en Londres se terminó en 1710. El Palacio de Versalles se construyó entre 1661 y 1715. Antes de las grúas modernas, antes de la maquinaria pesada, antes de todo lo que supuestamente hizo posible esa arquitectura. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ahí está el punto. ¿Cómo? Y la respuesta es simple. No lo hicieron. Lo encontraron. Y esto se vuelve aún más obvio en América. ¿Por qué en América? Porque América supuestamente era nueva, colonizada hace apenas 300 años. Y sin embargo, edificios que parecen europeos del Renacimiento, estructuras monumentales de mármol, arquitectura que requiere siglos de tradición gremial. Trajeron arquitectos europeos. ¿Cuántos arquitectos? ¿Cuántos canteros? ¿Cuántos ingenieros? Para construir ciudades enteras simultáneamente en 3 continentes necesitarías decenas de miles de trabajadores especializados. ¿Dónde están los registros de esa migración masiva? Es una buena pregunta. No hay registros, porque no hubo migración masiva, porque esos edificios ya estaban ahí. La nueva élite simplemente limpió el barro, cambió las placas y dijo, nosotros construimos esto. Pero si todo esto es cierto, si realmente existió esta civilización, ¿qué los hacía tan avanzados? ¿Qué tenían que valía la pena borrarlos? Energía libre. ¿Otra vez con eso? Sí, ChatGPT. Otra vez con eso. Porque esta es la parte que realmente importa. La arquitectura es impresionante, los mapas son evidencia, pero todo eso es secundario.